¿Qué es el espacio arquitectónico? Se nos dice que es la esencia de la arquitectura. Sin embargo, en el aspecto didáctico hay muy poca información. Tendemos a entenderlo como algo intuitivo, de sentimiento. En estos dos videos vamos a tratar de explicarlo de una manera muy concreta en base a su geometría y analizar su aplicación práctica a los proyectos arquitectónicos. Entendiéndolo, se van a enamorar del concepto y van a ver que es de aplicación muy importante en la arquitectura. Son las aristas del cubo, que en la imagen del medio pues punteamos esas aristas y entonces resulta que ahí se ve claramente cuál es la forma de ese espacio modelado. Bien, vamos a ver aquí unos ejemplos para ir modelando espacios y observen algunos aspectos que son importantes. En la primera imagen del lado izquierdo superior vemos aquí un plano de piso y al fondo vemos una línea de horizonte. Estando en la tierra, siempre vamos a tener una referencia de piso, aun cuando nos aventáramos de un paracaídas, pues podemos decir estamos volando, pero el objetivo y el punto de vista siempre va a estar fijándose al piso al que vamos a llegar. Entonces es una referencia que en la tierra no podemos quitarnos de encima. Tal vez si estuviéramos en algún punto del espacio, pues ahí sí, porque no hay, me refiero al espacio exterior, no, ahí pues sí puede no haber ninguna referencia, y eso es algo muy que genera mucha confusión en la gente que, bueno, lo vemos en películas, ¿verdad? En la realidad, realmente no. Aún los astronautas que han salido, pues siempre, cuando los de la estación espacial, por ejemplo, pero pues tienen como referencia la estación espacial, los pisos y los muros de los alzados de la estación espacial. Ok, pero entonces ese piso le da referencia a las personas que están ahí paradas. Si observan, hicimos ahí una construcción, pueden ver los puntos de fuga, las líneas de fuga que están ahí, aunque más claras, pero ahí se observan. En la segunda imagen lo que hicimos fue poner otra referencia, que es un alzado, un muro, si quieren llamarle así. Ese muro ya le da una segunda referencia a las personas que están ahí. En la imagen del lado derecho, el superior, agregamos otro alzado y si se fijan, se va como cerrando el espacio, ¿no? Estamos generando un espacio interior. En la siguiente imagen
pues ya le estamos poniendo ahí dos cubiertas y pues cada vez el espacio interior está mucho más modelado. ¿Cómo está modelado? Pues ahí lo ven en la última imagen. Es una forma, bueno, es un paralelepípedo se llama, ¿no? De hecho sería un espacio unitario orientado. Ok, vamos a ver ahora. En este segundo ejemplo, si observan la primera imagen del lado izquierdo es exactamente igual a la anterior, simplemente tenemos la referencia del piso. Ahora, en la siguiente imagen, lo que estamos haciendo es agregar un plano que en el caso anterior agregamos un muro y en este caso estamos agregando un plano vegetal. Voy a regresar la imagen para que se observe. Básicamente es la misma construcción de forma, digamos, o de planos, pero con diferentes elementos formales. En la imagen del lado superior derecho, estamos agregando del lado derecho un plano vegetal y una parte de cubierta que también pretende ser vegetal. Si observan, vamos también modelando. Estamos hablando en este caso en general de este ejemplo de un espacio exterior. Sin embargo, vean, sobre todo ya en la imagen de en medio, donde le agregamos otra cubierta con forma de pergolado, ya estamos modelando otra vez un espacio y esa forma de ese espacio es la que vemos en la parte de abajo, que si recuerdan y por si no recuerdan, es idéntica a la que habíamos modelado en un espacio interior. ¿Esto qué quiere decir? Los espacios exteriores también se modelan y también generamos espacios unitarios, espacios múltiples, también generamos transparencias. Todo lo que hacemos en los espacios interiores también lo hacemos en los espacios exteriores, utilizando la geometría del espacio. Bien, pues aquí vemos con otro tipo de representación gráfica los elementos con los que estamos modelando ese cubo espacial. Uno de los aspectos importantes es las sensaciones diversas que generamos, las sensaciones de percepción sensorial al manejar diferentes tanto el manejo de los planos, que si los articulamos, que si los dejamos tal simples o complicados, es también las texturas, los colores, y lo importante con ello es la sensación diferente que generamos con unos y con otros. Entonces, si nosotros pensamos en modelar espacios, vamos a pensar en qué sensación queremos lograr en las personas que van a utilizar esos espacios. Aquí con este dibujo vemos en esta pirámide invertida, vemos ahí la manera como las formas del espacio, o sea, la forma física, pues es esa pirámide invertida, pero ahí vemos esquematizados cuáles son esos espacios que estamos modelando. Lo mismo del lado derecho, que es un espacio como más interior, pero también está modelado por los planos de esta forma. Entonces, aquí decimos que la arquitectura surge de la combinación de sólidos y vacíos, y estos vacíos es lo que entendemos como espacios. La importancia de este concepto es, por ejemplo, en música dicen que la música es la combinación de sonidos y silencios, es lo que genera la música. Entonces estamos hablando de un concepto muy parecido. Para nosotros debe ser tan importante los vacíos como las formas construidas, el equivalente a notas y silencios. Entonces vamos a destacar la gran diferencia que existe entre poner muros, por ejemplo, cuando dibujamos un proyecto en planta solamente y no pensamos en sus volumetrías, lo que estamos haciendo es un diseño de 2 dimensiones, no de 3 ni de 4 dimensiones, que ya hablaremos de eso en un momento.
Entonces hay una gran diferencia entre modelar el espacio, que es decir, qué tipo de espacio que queremos, y entonces ponemos los muros adecuados o los alzados adecuados, los pisos, los subimos, los bajamos, la cubierta, qué tipo de cubierta, más arriba, más abajo, con transparencias y transparencias, y eso nos genera un proyecto, vamos a decir, desde un punto de vista espacial, muy contrario cuando solamente dibujamos en planta, pues estamos más bien generando locales, no espacios. Y la diferencia es abismal. Hay una gran diferencia entre diseñar espacios y diseñar locales. Aquí en estos ejemplos pues seguimos viendo el modelado con estas formas de los tipos de espacios que se generan. En este caso pues son más bien espacios exteriores, podemos decir, o semi-exteriores, porque de alguna forma tiene cubierta, pero seguimos insistiendo que observen las formas del espacio, las formas geométricas. Aquí vemos también esto que sí es más tipo externo, pero sin embargo seguimos viendo modelado de formas geométricas, que son partes importantes de esa composición. Aquí en esta imagen de este edificio vemos la forma del espacio, esa pirámide verde. Si no fuera esa pirámide, imagínense que en vez de pirámide fuera un cubo o un paralelepípedo, pues entonces la expresión de este edificio sería muy diferente. Y acá pues también vemos dos planos, uno de pisos y uno de cubiertas, y cómo con ese volumen transparente que generan en el centro, pues están dividiendo en tres fracciones de formas cúbicas estos espacios. En varias ocasiones he mencionado el término cuarta dimensión. ¿A qué me refiero? Tenemos las tres dimensiones físicas, que es largo, ancho y profundidad, pero también existe lo que le llaman la cuarta dimensión, que es el tiempo. De hecho, es un concepto de Albert Einstein, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplico yo desde el punto de vista? Pues es el tiempo que empleamos para recorrer los espacios y apreciar sus características desde diversos puntos de vista. Si observamos estos ejemplos, de acuerdo a cómo nos moviéramos en este edificio, que es la imagen que se ve al centro con las flechas de recorrido, veríamos diferentes percepciones. Eso quiere decir, cuando diseñamos un edificio del tamaño que sea o cualquier espacio, muchas veces he visto que solamente diseñan la fachada frontal y lo demás, ¿qué? O sea, ¿qué pasa con el resto desde dónde se va a ver? Entonces, tenemos que concebir como un objeto al cual podemos ver desde diferentes puntos de vista. Aquí ven otros ejemplos y es el mismo concepto. O sea, según desde donde lo veamos, vamos a percibir cosas diferentes. Entonces, siempre tenemos que ver el diseño como con el uso de esta cuarta dimensión, o sea, analizarlo desde todos los puntos de vista, checando su armonía, su ritmo, sus directrices visuales, o sea, todo lo que influye en nuestra percepción, pero todo completo. Desde el punto de vista geométrico, los espacios se pueden clasificar. Entonces vamos a ver cómo los clasificamos. La primera clasificación sería lo que llamamos tipo espacial de percepción de unidad. Quiere decir que por las características geométricas de los elementos que están modelando este espacio, prácticamente desde cualquier punto que lo viéramos, aunque es relativo, pero bueno, tenemos que hacer un poquito definir esto, ¿no? Desde cualquier punto que lo viéramos, se apreciaría algo muy parecido. Aquí en el ejemplo de la izquierda pueden verlo, como ese sujeto que está ahí como observador, pues ve algo parecido. Obviamente no hay una cuestión absoluta, ¿no? Pero tenemos que hacer cierto tipo de concesión intelectual para poderlo clasificar.
En el ejemplo del lado derecho lo mismo, vemos que es el mismo espacio prácticamente desde donde quiera que lo ve. Obviamente va a afectar mucho la proximidad, ¿no? Que sería ya el uso del tiempo. Si estamos más lejos vamos a percibirse de cierta manera y si vamos caminando vamos a percibirlo de otra manera, pero estamos hablando de un espacio modelado sin variantes dentro de ese espacio. Aquí tenemos otros ejemplos. Una de las maneras como se puede manifestar este espacio de percepción de unidad es direccionado, quiere decir, lo vemos en un solo sentido y digamos que las indicaciones de movimiento que tiene son para movernos en un solo sentido. Y recuerden que el movimiento puede ser visual y o físico. Por ejemplo, cuando vamos al cine, todo el espacio está diseñado para que veamos hacia la pantalla, que es donde sucede la acción. Entonces, normalmente incluso en un cine, pues bueno, antes se decoraban mucho las paredes y había elementos en los cines, pues vamos a llamarles antiguos, pero actualmente son muy simples. Básicamente lo que importa es que nos concentremos en el momento dado, en el fondo, ¿no? Y así como eso hay muchos espacios. Acá tenemos un ejemplo, vemos esa chica o esa niña que va corriendo al fondo y nos damos cuenta que su opción básica de movimiento pues es la que está haciendo, ir hacia el fondo. Este espacio está hecho de manera que solo nos permite movernos en esa dirección. Acá tenemos otro ejemplo donde también vemos cómo ese camino que nos indica hacia la puerta del fondo, nos va marcando una dirección, a pesar de que aquí tenemos otras indicaciones geométricas, como pueden ver del lado derecho, que serían formas cúbicas. Sin embargo, predomina mucho el centro, ¿no? Que nos lleva hacia la puerta. Y acá tenemos otro ejemplo donde también, nos va indicando una dirección, y sería como que la opción básica que tenemos de movernos en ese espacio. Y aquí ponemos uno de los ejemplos de Joshua Gregg y vemos cómo del lado izquierdo los rectángulos alargados, ya en otro video hablamos de lo que son las directrices visuales, esos rectángulos alargados, todo nos indica un movimiento hacia el fondo. Y del lado derecho igual, que es un espacio, bueno, ya entienden ustedes que está modelado, ahí está incluso la forma geométrica general de ese espacio, y vemos cómo pues la opción de movimiento de todas las personas que estuvieran ahí o lo que lo estamos viendo sería ir en el sentido de la flecha que está indicada. Otro tipo de espacio de unidad unitario es el que le llamamos centrípeto, en el cual el modelado del espacio, que es decir, los elementos con el cual se generó el espacio, los planos, todo nos indica hacia un punto central, una zona central. Y muy parecido a nada más que al revés, que incluso actúan al mismo tiempo, ya ahorita explicamos, es el de centrífugo, donde la energía del espacio se dirige de puntos centrales hacia el exterior, como pueden ver en estos esquemas. Vamos a explicar un poco con ejemplos. En este estadio vemos ahí del lado derecho las flechas que están generándose con este diseño y vemos cómo todos los elementos están hechos para dirigirnos hacia un punto, que en este caso pues sería el estadio. ¿Por qué decimos que van pegados? Porque si pensáramos al revés, cuando se termine el evento, entonces la gente va a salir por los mismos espacios, pero ahora hacia el exterior. Ok, aquí vemos un estadio que es un típico ejemplo de este caso, en el cual, pues bueno, todo ese público que está ahí congregado tiene como objetivo ver hacia el centro. Pero si pensáramos como los jugadores que están en ese lugar, pues ellos al revés, toda la atención es hacia afuera, ¿no? Para percibir ese espacio, sobre todo si meten un gol. Aquí tenemos ejemplos. El espacio centrípeto nos indica siempre hacia un punto central.
y el centrípeto y centrífugo, ambos casos, como ya explicamos, pueden darse en estos ejemplos. En el de la derecha estamos ejemplificando cómo en un momento dado la tensión va hacia el centro, pero también en un momento dado la tensión sale del centro. En este caso, por ejemplo, la composición de este cuadrado modelado a base de formas triangulares, pues todo nos está indicando hacia el centro circular, y en la forma circular pues vemos cómo esas líneas en forma triangular todas nos marcan hacia el centro del círculo, aparte del eje de acceso, que también es importante. Entonces, en estos otros dos ejemplos vemos lo mismo, como en un momento dado los espacios de percepción de unidad nos sugieren movimientos en una dirección determinada o en un grupo de direcciones determinadas. Esa es una característica importante de ellos. También tenemos lo que serían espacios de percepción múltiple. En este caso, la percepción visual y física nos va a ofrecer diferentes opciones de recorrido, ya sea en un momento dado dentro de sus propios límites, e incluso vamos a ver un caso donde nos apropiamos sensorialmente de espacios fuera de este límite. Quiere decir, cuando vemos un espacio con estas características, podemos movernos, tenemos opciones de recorrido. Ese es el caso de este tipo de espacio de percepción múltiple. Una de las maneras de este espacio de percepción múltiple es por transparencia. Quiere decir, en este ejemplo, que es de una foto de la casa de Luis Barragán en Tacubaya, vemos cómo hay un jardín ahí. Ese jardín, en realidad, si observan, hay una ventana con cristales que no nos deja salir, no por esta parte. Sin embargo, desde un punto de vista visual, sí nos apropiamos de ese espacio. El espacio, digamos, en el que estamos ubicados, es que en la figura de la derecha tratamos de mostrarlo con este modelado de planos en azules, y la ventana es lo que nos guía esa transparencia. Aquí tendríamos otro caso en donde pues vemos que fuera hay un jardín. El espacio modelado en tonos sepias es en el que nosotros nos ubicamos, pero visualmente podemos percibir el espacio que está afuera. Aquí es otro ejemplo también. Aquí tenemos una terraza desde en el espacio que nosotros nos estaríamos ubicados físicamente. No nos permite comunicarnos directamente hacia el exterior, pero visualmente ya nos lo apropiamos. Recuerden que la percepción visual es muy fuerte, o sea, quiere decir, para el cerebro es una realidad. Entonces no es algo ficticio, sino que realmente creemos que ese espacio lo podemos, lo percibimos, ¿no? Aquí vemos este ejemplo también muy bueno, porque vemos el cielo. Obviamente no podemos salir desde este punto hacia el exterior. Sin embargo, ahí tenemos esa percepción. Entonces, los espacios múltiples, entre otras cosas, nos hacen sentir, por ejemplo, si estamos adentro de algo, muchas veces podemos percibir sus exteriores. Aquí vemos ejemplificado la de la izquierda sería parecido a la anterior, en el cual tenemos un hueco en la parte superior y a partir de ahí percibimos el exterior que se encuentra en este espacio. El de la derecha, estamos haciendo el símil de dentro de ese espacio que está punteado, que sería una forma cúbica de ese espacio. Pues tanto nosotros podemos ver hacia adentro de ese espacio, como las personas que están adentro pueden ver hacia el exterior. Entonces aquí hay obviamente depende de, como ya explicamos en la cuarta dimensión, depende de dónde estemos ubicados, percibimos cosas diferentes. Acá vemos otros ejemplos. En el de la izquierda pues vemos ese juego de planos muy rítmico, y vemos cómo vemos hacia el fondo, hacia donde están las palmeras y todo el espacio exterior, que sí lo percibimos. Y en el del lado derecho pues igual tenemos
en la zona izquierda ese juego de planos en colores naranjas, y nosotros esa flecha que está ahí dibujada nos muestra el punto desde el cual percibimos las transparencias. Y acá tenemos un espacio que incluso de percepción múltiple, en ambos casos, todas las flechas que estamos viendo nos indican movimientos visuales hacia el fondo, arriba, porque eso es una cubierta de cristal, hacia la derecha, porque vemos ahí ventanas, y lo mismo, algo parecido, aunque con otros elementos, pasa en el lado derecho. O sea, tenemos un espacio de percepción múltiple por transparencias. Y otra manera de generar espacios articulados muy interesante y muy importante es por articulación de planos. Quiere decir el juego que podemos generar manejando los planos de piso, de cubierta y de alzados. Y vemos en estos ejemplos cómo podemos movernos en varias direcciones. Si ven el ejemplo del lado derecho en la parte superior, que es una especie de toma aérea, vemos ahí el recorrido que podría realizar las personas que entraran a este espacio, y vemos cómo en cada punto se les presentan diferentes opciones de movimiento. Eso es lo que es un espacio articulado, ¿no? Estamos jugando con los planos, levantando el piso, bajándolo, igual los muros, y entonces de esta manera podemos coordinar el movimiento de las personas. Nosotros podemos sugerir cómo queremos que las personas se muevan dentro de este espacio, pero siempre en cada punto va a tener opciones físicas y o visuales. Y aquí vemos ejemplos. En esto vemos pues un espacio interior. Ahí pusimos en la siguiente imagen pusimos un muro articulador. ¿Qué hace ese muro articulador? Pues nos divide en dos formas cúbicas, si observan. Por un lado es un cubo de color verde y por otro lado es el cubo de colores rojos. Entonces está dividiendo en dos zonas. Quiere decir, aunque fuera un espacio grande, al meter ese elemento que articula, en este caso el alzado, nos divide en dos partes. Y en este ejemplo lo podemos ver de manera muy clara. Si ese elemento que marcamos en amarillo no existiera en este espacio, sería un espacio unitario direccionado, muy largo, con todos los elementos que apuntan hacia el fondo. Sin embargo, al poner esa articulación, lo que estamos generando es un espacio antes de y después de esa articulación que manejamos en amarillo. Acá también vemos una sala, ¿no? Y comedor, que pues cuando la visión normal es que pues vemos ahí una sala, comedor, un espacio ya. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo ese juego de plafones, ese juego de pisos nos está dividiendo en varias zonas. Quiere decir, lo articulamos, y también aquí vemos que no es indispensable meter muros o alzados para generar esta articulación. Acuérdense que hablamos de que el espacio se modela con pisos, alzados y cubiertas. Entonces este es un muy buen ejemplo en ese sentido. Aquí tenemos un espacio más elaborado. Del lado derecho mostramos cómo existen transparencias, pero también hay elementos que articulan, nos dividen lo que es la sala del comedor, y no está cerrados, no, siempre tenemos una percepción visual de lo que hay del otro lado y en las diferentes zonas, incluso una parte de arriba. Entonces eso es como se puede generar un espacio articulado. Este sería otro ejemplo muy parecido desde el punto de vista espacial, cómo articulamos. Aquí es muy notorio, vean cómo la escalera, que por un lado tiene muro, pero por el otro no, sin embargo forma ahí genera una forma triangular que se diferencia de ese pasillo central y de ese muro tan fuerte que está del lado derecho. Y aquí tenemos, pues bueno, ejemplos dibujados de espacios muy articulados, ¿no? Articulando los planos de alzado en el lado derecho, y en el lado izquierdo, sobre todo los planos de cubierta. Y pues bien, por medio del manejo de los diferentes tipos de espacios, podemos definir el tipo de recorrido que
que queramos que realicen los usuarios. Los diferentes tipos de espacios arquitectónicos pueden interactuar, o sea, no forzosamente va a ser solamente un espacio unitario o un espacio múltiple por transparencia. Podemos modelar de diferentes maneras los espacios. Entonces, puede haber espacios que tengan transparencias, articulaciones, que sean direccionados, centrífugos y centrípetos. Entonces, depende mucho de qué objetivo tengamos. Si se fijan, ya cuando lo ve uno de este punto de vista, ya no es nada más poner muros por poner muros. Ahora queremos ver qué tipo de espacio vamos a modelar para generar diferentes sensaciones, que finalmente ese es uno de los principales objetivos de la arquitectura. Y aquí vemos algunos ejemplos donde pueden observar que pues tenemos salidas hacia diferentes lados, sensaciones de movimiento porque vemos posibilidades de caminar hacia un lado, hacia abajo, vemos transparencias. Entonces, estos espacios son espacios múltiples que nos ofrecen una riqueza de sensaciones. Pero también, igual en también depende mucho de para qué lo vamos a usar o qué queramos generar en las personas. En ocasiones un espacio unitario es importante cuando queremos dirigir el movimiento en un solo sentido o en ocasiones para generar un impacto así como más fuerte de todo el espacio. En esto, si se fijan, cuando hay muchas variedades, opciones, nuestro cerebro obviamente a través de la vista, pues ve para aquí, ve para allá, tenemos que tener cuidado si queremos un espacio demasiado articulado, de que no genere confusiones en el usuario espectador. Pero indudablemente, pues estos ejemplos de dibujos de Joshua Gregg son muy interesantes en ese sentido, en cuanto a generación de espacios con múltiples opciones de movimiento. Como ven, espero que con las explicaciones dadas les quede clara la importancia de pensar la arquitectura espacialmente, en tercera y cuarta dimensión. Y en lo sucesivo, pues modelen sus espacios, en sus proyectos. En la segunda parte vamos a explicar en particular los espacios exteriores. Suelen ser más abstractos y por lo tanto hay que entender cómo estructurarlos. Bien, pues estos videos se hacen con materiales del libro Diseño Arquitectónico Jugando Geometría, que pueden encontrar en este canal de YouTube. Hay otros videos sobre jardines y plazas que les van a ayudar a entender este y otros conceptos de diseño. Entonces los esperamos en el próximo.